Continuamos en Panorama de la Tarde, 5:45. Damos la bienvenida en este momento a Jesús Geraldo Martínez, experto en economía, finanzas y regulación bancaria. Bienvenido a Panorama de la Tarde. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar con ustedes. La pregunta obligada. Ay, economía. Hay situaciones económicas en la República Dominicana, pero se ha hablado siempre, incluso en el reciente informe del Banco Central, de que tenemos un crecimiento estable, que esperan que alcance el 5%. De entrada, el Fondo Monetario Internacional también alabó una estabilidad económica en la República Dominicana. Sin embargo, como siempre, se habla de las recomendaciones que habría hecho el Fondo Monetario Internacional para garantizar, más allá de la estabilidad económica de la República Dominicana. ¿De qué recomendaciones estaríamos hablando? ¿Las mismas de siempre? Mira, lo primero es que tenemos una visita actualmente del Fondo Monetario Internacional conforme al artículo 4, donde la República Dominicana es signataria. En esa revisión que hace anual el Fondo Monetario a la mayoría de los países, ¿qué hace? Revisa la parte fiscal, la parte monetaria, la parte financiera, algunos sectores que sean de interés, como el sector eléctrico. Aún el Fondo Monetario Internacional no se ha pronunciado con relación a la revisión que le está haciendo a la economía de lo que pasó durante el 2024 y las perspectivas del 2025. ¿Qué de esperar que el Fondo Monetario nos recomiende? Bueno, ahí viene a nivel del gobierno, le va a recomendar que hay que seguir fortaleciendo los temas de los ingresos, reducir la informalidad, una reforma fiscal que debería retomar, es posible que se lo recomiende. También le va a pedir que revise los temas de subsidios, los temas que tengan que ver con el subsidio eléctrico, los temas que tienen que ver con la evasión, y le va a pedir que tiene que mejorar la calidad del gasto. ¿Y por qué la calidad del gasto? Porque lamentablemente de cada 100 pesos que está gastando el gobierno, apenas está gastando 2 en capitales. Como que usted gasta 100 pesos y solamente 2 lo invierte para el desarrollo. A nivel de la política monetaria le va a decir al Banco Central, mire, el Banco Central sí que ha mantenido una política monetaria prudente, con un tipo de cambio relativamente estable, a pesar de que se ha depreciado, y podemos hablar de eso luego de contestar esta pregunta. Mantener la tasa de interés conforme a los diferenciales de tasa de interés con Estados Unidos, y va a reconocer la buena política monetaria que se ha hecho del Banco Central. A nivel del sistema financiero, va a reconocer la fortaleza del sistema financiero. Ahora mismo nosotros no tenemos ningún banco que tenga situación financiera. La solvencia del sistema financiero es un 17.3. ¿Qué significa eso? Que está casi por el mínimo es un 10%, y el estándar internacional es un 8%, que es el doble. Y quizá le va a recomendar lo mismo que le han recomendado, que hay que seguir fortaleciendo las normativas en materia de los avances últimos internacionales, y que hay que fortalecer el tema de las cooperativas. Eso es un tema que el Fondo Monetario lleva 20 años diciendo que las cooperativas hay que fortalecer la parte de supervisión y de regulación. En materia eléctrica va a invitar a revisar los subsidios eléctricos, y básicamente esa va a ser la receta que va del Fondo Monetario en sus recomendaciones cuando termine la visita. Claro. Geraldo, la economía dominicana es una economía muy resiliente. Así es. Ha probado que tiene la capacidad de sobrevivir y sortear todo tipo de crisis. Así y es. Mantenerse creciendo. No parece haber mucho cuestionamiento sobre eso. Sí, todos los técnicos, todos los estudios que se han hecho aquí económicos los últimos 20 años confirman eso. Así es. Ahora, los números están muy bien, los números grandes, como yo le llamo. Por eso la banca siempre está sólida. La banca un nivel de solvencia alto, el sector financiero dominicano es muy sólido, aunque hay sectores que el sector financiero no lo ve muy bien, como por ejemplo el sector agropecuario, que siempre lo ha financiado como con mucha discreción, por decirlo de alguna forma. Ahora, los dominicanos tienen el gran dilema de estar escuchando que su país es una de las economías más sólidas del continente, que ha crecido, una de las que más ha crecido, pero el dominicano le cuesta entender cómo esa macroeconomía tan sólida no ha repercutido de una manera más decisiva en una mejora del nivel de bienestar individual de cada uno. Sí, yo te lo voy a explicar muy sencillamente, y ahí están los números. De cada 100 pesos del Producto Interno Bruto, el 1% de la población, los más ricos, se llevan el 30%, empezando por ahí. Si la élite empresarial... Es decir,
No, lo que son los dueños de los medios de producción. Exacto, es decir, exacto, es un sí. tema de la distribución de la riqueza, es un tema de equidad. Sí. Pero eso es el modelo que tiene la República Dominicana, un modelo Rentista. capitalista. Es decir, no un modelo de desarrollo donde el que pone el capital es el que se lleva su rentabilidad. Ahora, si tú ves ese 30% de que se lleva el 1% y tú mires el otro 30%, el otro 30% apenas se lleva un 2%. Entonces, cuando tú ves esa distribución, esa desigualdad que hay, tú ves un presidente que está diciendo que se le da subsidio, ayuda al 51% de la población, a pesar de que la pobreza ha disminuido en un 19%. Como que no cuadra eso. Entonces, no, eso cuadra, y porque el deber de un gobierno, de un Estado, es proteger a los más vulnerables. A los Sí, pero más si la pobres. pobreza se reduce, Sí. si se supone que si se está reduciendo la pobreza, no pueden estar dando más ayuda. Entonces, es un tema. ¿Y cómo se mejora esa distribución, esa equidad? Creando mayor desarrollo, mejor educación, mejor infraestructura, poniendo la base para que se desarrolle el país con mejores habilidades técnicas, porque cuando tú ves las habilidades, ¿por qué nosotros no tenemos empresas de semiconductores, empresas de tecnología? Recursos humanos. Porque no tenemos los recursos humanos. Entonces, los gobiernos a través del Ministerio de Educación, de Infotec, de los diferentes sectores que conforman, tienen que trabajar para que la mano de obra dominicana suba su nivel de calificación, y eso va a permitir que las personas suban, porque la mano de obra es básicamente una mano de obra primaria, solamente hay que ver la estructura de la economía dominicana. Me llama la atención, Gerardo, me gustaría que usted me diera un poco de luz de esas recomendaciones que le trae el Fondo Monetario Internacional al país. Usted, con su conocimiento, ¿cuáles usted entiende que debe de acogerse aquí en República Dominicana? ¿Cuáles desechar? Eso por un lado. Por otro lado, el presidente acaba de decir, ahora mismo en la semanal, que en el 2024 se produjo la menor devaluación del peso dominicano en los últimos 20 años. Me gustaría que por favor me... Bueno, mira, ahí habría que ver quién le pasó ese número al presidente de la República, porque los números están ahí en la página web del Banco Central. Realmente puede ser que haya sido un desliz del presidente. Y una pifia, otra pifia más. Si uno compara lo que hay que... Nosotros en los últimos 20 años, para hacer, hemos tenido episodios de devaluación en la pandemia, que fue de un 6 puntos y pico. Comprensible. Y ahora en el 2024 de 5.8, pero es de entenderse qué es lo que está pasando, porque uno tiene que entender en qué contexto es que estamos con el tipo de cambio. No solamente la República Dominicana ha tenido esa depreciación, Argentina ha tenido una depreciación de un 20%, México 16.6%, Brasil 15%, Uruguay un 8%, Paraguay un 8%, República Dominicana 5.8%. Ya Salvador, estos países también menos de un 3%, todos alrededor de un 3% todo de depreciación del tipo de cambio. Países que se le ha revalorizado su moneda y es por el tipo de commodity que tiene, Chile, Perú, porque tienen cobre, claro, están demandando, y mineral. Y Guyana, que tiene petróleo. Entonces, si tiene petróleo en abundancia, te tendrán mucha divisa. Entonces, hay que entender el contexto de qué es lo que está pasando con el tipo de cambio. Primero, la dinámica del mercado, de oferta y demanda. ¿Qué sucede? ¿Hay alguna razón fiscal ahí? No hay razones fiscales. Y es bueno que la población, si el gobierno ha tenido en tema de manejo fiscal, y eso hay que reconocérselo al gobierno, un buen manejo fiscal. Y así se lo va a decir el fondo le va a decir, ok, tú te has manejado bien con una ley de responsabilidad, pero yo quiero que me mejore la calidad del gasto y me aumente los ingresos. Y trate de buscar la manera de aumentar los ingresos. Y no solamente con reforma fiscal, porque ahí está la informalidad de un 57%. Entonces, en la dinámica del mercado cambiario, ¿qué es lo que sucede? Que del mes de septiembre hasta el mes de febrero, finales del mes de febrero, hay una mayor volatilidad del tipo de cambio, porque en el mes de septiembre ya los importadores empiezan a demandar dólares. Es decir, aquí se demandan las importaciones 29 mil millones de dólares, pero termina en el mes de septiembre la temporada alta de turismo. Y cae una menor cantidad de dólares. Entonces, en eso se da una brecha entre una menor cantidad de dólares y una mayor demanda de dólares hasta el mes de febrero. ¿Qué sucede? Que aquí hay un elemento nuevo que no ha habido en los últimos 20, 30 años, que es la incertidumbre y volatilidad global que se ha creado con estos temas a nivel de los países, es decir, con la política de Donald Trump. Entonces, ha creado una incertidumbre. ¿Y cuáles son las dos cosas que se han fortalecido? El dólar
después de la llegada de Donald Trump, y el oro. Porque las personas se refugian y los inversionistas en dólares. Entonces, todo el mundo ahora, tal que no compra dólares, tiene dólares. Entonces, las personas tienen que entender, a nivel de la oferta y demanda, y con esto voy a cerrar el punto, que a nivel de la oferta es los dólares que le entran a la economía. 15,000 millones por exportaciones, 12,000 millones igual por turismo y por remesa, 5,000 millones por el lado de inversión extranjera directa, son 45,000 millones. Cuando tú ves la demanda de dólares son 29,000 millones, pero también tienes que sumarle la del gobierno del pago del servicio de la deuda. El servicio de la deuda se lleva también la de los bancos y la de la acumulación de la reserva. Entonces, cuando tú vienes hay un diferencial de que sobran 10,000 millones. Ahora, en este proceso, cuando no hay plátano, los precios de los plátanos suben, ¿verdad que sí? Pero y los limones, cuando entonces hay mayor oferta, entonces baja. Y el que compre sus dólares caros en la República Dominicana, y los bancos tienen que tomar mayor responsabilidad de eso, se van a quedar con sus dólares caros, porque cuando pase el tema de la incertidumbre y vuelva la afluencia de dólares y el Banco Central decida esos dólares que lo compre el mercado, yo no voy a intervenir en el mercado para que el tipo de cambio. Entonces, mucha gente tiene que tener en cuenta que el que compre dólares caros, después que pase la incertidumbre, como pasó en el 2020, se pueden quedar con sus dólares caros, y como pasó en el 2030. Ay, sí, 2 minutos de la tarde, continuamos aquí en Panorama de la Tarde en vivo, 96.9 Panorama FM. Continuamos la conversación con Jesús Geraldo Martínez, hablando de economía. Leonardo Jaques. Jesús, hemos visto cómo se ha venido cuestionando desde los predios de la oposición política las políticas de endeudamiento del gobierno del presidente Abinader. Yo he hecho la observación de que, si bien es cuestionable, ¿no?, las políticas de endeudamiento que se han incrementado, y también el hecho de contraer deudas para pagar deudas, pero cuando uno ve las estadísticas y el incremento de esa deuda, y analiza el dato de que para el 2004 esa deuda rondaba los 8,000 millones de dólares, y para el 2020 ya superaba el umbral de los 50,000 millones de dólares, uno se da cuenta rápidamente de que la deuda se multiplicó por 6, al menos. Claro. Y sin embargo, cuando usted la ve del 2020 al 2024, de 50,000, la deuda se encuentra en unos 72,000, 73,000 millones de dólares. Ni siquiera se ha duplicado. ¿Cuál es tu posición frente a la política? Mira, lo primero es, tú me disculpas, voy a corregir la precisión de la información, y te invito a revisar la página de crédito público donde están las informaciones de la deuda pública. Vamos a excluir la deuda del Banco Central porque esa es cuasifiscal. Esa es una deuda cuasifiscal. Cuando llegamos en el 2020, la deuda estaban en 45,000 millones de dólares. En el 2004, que me tocó trabajar la parte de sostenibilidad de la política fiscal y el primer memorándum de entendimiento, la deuda apenas llegaba a 4,000 millones de pesos. Yo no critico, primero esas son las cifras. Era menos la deuda. Y ahora la deuda son 57,000, casi 58,000 millones. Es decir, que si tú calculas, del 2020 a la fecha, son 14,000 millones de pesos. Más. Ahora, como economista, yo nunca he criticado la deuda. Porque, es decir, el día que a mí me toque, yo no voy a decir, oye, pero tú criticabas la deuda del gobierno. No, yo no critico la deuda. Yo critico la calidad de cómo tú vas a gastar esa deuda. Bien, porque yo le he puesto a que todos ustedes tienen deuda de vehículos, deuda de capital, Dios mío, no puedo ni contar eso para desarrollar, deuda para formarse. Por investigar, vamos a la para ahí con el... ¿Cuál es la deuda mala? La que no tiene un beneficio. Entonces, pasivo que no genera un activo. Entonces, hay dos tipos de deuda. El gobierno tiene que endeudarse, como se han endeudado los demás gobiernos hacia atrás, de tomar deuda para repagar deuda. Y hay que entender que todos los gobiernos lo han hecho. Ahí están las estadísticas. Porque tú lo que haces es que va a cubrir esa amortización. Es decir, la deuda tiene una amortización, interés y pago de capital. Los gobiernos asumen el capital y lo siguen revolviendo. Y la otra deuda que viene para el desarrollo del país. Y ahí es donde yo entiendo que hay oportunidades, y es el punto débil del gobierno. Es decir, esa es la pata coja de este gobierno. Es decir, cuál ha sido la calidad de esa deuda, dónde se ha gastado ese dinero. Y ahí ya el gobierno ha dicho en una serie de obras, en el discurso del presidente la ha mencionado toda. Y yo creo que... Un badén, han hecho muchos badenes. Que ese es el punto donde el gobierno debe esforzarse más
para decir, mire, el dinero que se ha endeudado el país se ha tomado. Hay que reconocer que hay un componente de ese dinero que fue para el tema de la pandemia. Y República Dominicana fue de los países más airosos que salió. Si no, se hubiera muerto muchísima gente en la República Dominicana, porque es muy fácil criticar la deuda. Entonces yo creo que ahí el gobierno, en sus campañas comunicativas, debería decir, mira, de estos 14.000, 12.000 millones que no hemos endeudado, tantos fueron para esto, tantos fueron para esto y tantos fueron Ellos como para que no están en eso, de ¿no? manera Era agregada. Y eso le va a dar una claridad a la población del uso de los recursos, de dónde se están invirtiendo esos recursos, de dónde el país se está endeudando. Ya el tema del Banco Central, el Banco Central tiene su mecanismo para manejar O sea, su deuda. las deudas pueden ser justificables. Lo que le ha faltado al gobierno es establecer con claridad cuál es el destino de esa deuda. Claro, ¿Cuáles son los activos porque que ha ¿qué es creado? lo que le están pidiendo al gobierno? Muéstrame que terminaste la línea C Exacto. del gobierno. Sí. Muéstrame que terminaste tal. Circunvalación de Asua, Muéstrame de que Espaní. terminaste tal cosa. Ey, sí, Lo que muéstrame. hemos dicho en la Escuela. oposición. Eso. ¿Dónde están los préstamos? ¿En qué Ay, se es que gastaron? no, Es Eso que no entregan. Sí. Y eso, yo creo que si el gobierno logra encauzar ese punto y mantener la estabilidad macroeconómica como está, el gobierno puede salir airoso. Ahora, si se le deteriora la economía, cosa que es muy difícil mientras el gobernador del Banco Central esté ahí, porque cuando la gente me dice del tipo de cambio, yo, mira, a mí no me preocupa mientras esa persona esté ahí. Si no estuviera ahí, yo estuviera comprando todo lo que tuviera en dólares. Don Jesús Geraldo, experto en regulación bancaria, porque en esa dirección va mi pregunta. En un país que tenemos un alto nivel de inflación, los préstamos que No, estamos... no podemos decir No que podemos tenemos un alto decir nivel de inflación. Pero lo tenemos. Porque la inflación es apenas 3.56. La acumulada en el 2025 es 0.69. Oye, Eddie, Pero el pueblo no cree lo Corre mismo. eso Pero del el pueblo, diccionario. pero el pueblo cuando va al mercado no cree lo mismo. Lo que Corre. pasa- Vamos a ver. Entonces déjame corregirte eso. Y Yo me le voy a disculpa, decir ¿no? algo, pero mire, yo le voy a aclarar algo. No, Esa no, es la palabra dígale al pueblo, dígale al favorita de pueblo. A Eddie. mí no. Yo le voy a, Inflación es la palabra Dígale al favorita de pueblo, Eddie. dígale al pueblo que está barato la arroz. yo le voy a decir al pueblo, mire, Experto en precios. Sí. yo le voy a decir, la canasta básica se compone de 364 artículos. Sí. Que va desde comida hasta los panties de las mujeres están dentro Sí, de la claro, canasta claro. básica. La educación, la diversión. Para todos los quintiles. Hasta, es decir, para... y El que cuarto luego- quintil, No, pero ¿cuánto ahí se vamos. disparó? Ahora, El cuarto quintil. Y entonces, ahí está hasta los manicures de las mujeres. Es decir, 48.000 en pesos. la canasta Claro, básica. oh, pero Ahora bien, claro. cuando tú eliges, entonces cada rubro de eso tiene una ponderación dentro de un peso, dentro de esos 364 artículos que tiene la canasta básica, porque hay que entender que lo que es la canasta básica tiene los alquileres también. Ahora, cuando se toma el tema de la alimentación, de esos 364 artículos, tú tienes muchísimos artículos que sí, que si tú lo comparas del 2020 han subido casi hasta un 50%. Y ahí tenemos el arroz, tenemos muchísimo, y ahí, pero tú tienes Cuando lo otro, pondera todo, si te da cuando te baja. pondera, porque es una ponderación. El Banco Central no da precio de artículo por artículo, Bueno, sino claro. calcula una Pero el ponderación. dominicano sufre su arroz. Efectiva literal. explicación, pero el pueblo no entendió pero- por qué sí, compra caro. Pero, no, entonces la población Sufre siente- el arroz. No, pero vamos, la población siente que la comida es la canasta básica. Ah, bueno, porque esa es la que él sufre, la que él más Entonces, sufre. esa esa es que lo yo me que refiero. quiere que Pero sea. está bien. Vamos a ver. Entonces, manera esa directa. realmente El dominicano podemos piensa con la decir. Los barriga. tecnicismos no ayudan mucho. Entonces, cuando don sale- Jesús, pero yo don no estoy Jesús. hablando de técnico. A los adelante. campesinos de Nisibón le sufre y de Bánica no le Adelante. Termine, Yo te voy- Bueno, Eddie, sí, termine. don Jesús, Termina. mira, entonces sigo insistiendo, ese nivel de inflación que percibe la población. Vamos a ponerlo así. Para que sea feliz. Claro, los préstamos, el sector arrocero quebrado, la educación, el gasto de capital más bajo desde el Usted 1970. está casi cogiendo una yola. Bueno, el nivel cómo se encuentra el pueblo dominicano. Entonces, el único sector que se encuentra fluido, y como usted señaló, la banca. ¿Qué explica que la banca o es muy bueno el negocio o hay unas regulaciones, usted que es experto en regulación, que le permite tener ese nivel de solidez? Mira, El único que está bueno, bien. yo pienso que no solamente la banca está bien, está también el comercio que creció un 5%, Zona Franca creció un 5% el año pasado. Es decir, tanto zona manufactura local como manufactura No creció el empleo. Zona Franca. Es decir, el empleo ahí se crearon 140,000 empleos también conforme a las estadísticas del Banco Central
y de eso el 60% fue empleos formales, que es muy importante. No, pero zona franca es empleo formal. Ahora bien, cuando tú me preguntas del sistema financiero, el sistema financiero es todos los negocios son para generar ganancias. Si yo, como experto, tuviera mi dinero en un banco, yo no pongo mi dinero en un banco que no gane dinero, porque entonces porque los negocios son para ganar dinero. Entonces, hay una fuerte regulación, hay una baja morosidad, los bancos son estables y entonces su rentabilidad ronda entre un 20 a un 24%. Y una de las mejores rentabilidades de Latinoamérica de los bancos, a nivel de los bancos. Pero también cuando tú analizas la eficiencia que tienen los bancos se manejan porque esos son indicadores que revisa la superintendencia de bancos. Si es un banco que tiene una eficiencia que por cada peso que tiene que producir gasta 80 o gasta 90, es un banco que debe preocuparle a la superintendencia de bancos. Entonces, ese indicador promedio anda alrededor de un 67%, de un 60. Entonces, el negocio de los bancos están para generar rentabilidad, para generar crecimiento, para aportar a través de la canalización del crédito, porque en esa misma proporción, ahora mismo la tasa promedio ponderada de la tasa pasiva es un 9% de los certificados financieros de los bancos. Priyanka. Indudablemente nosotros debemos hacer una reforma fiscal en el país. No necesariamente. No necesariamente, bueno, pero hace poco nosotros vimos un fiasco de reforma fiscal que se lanzó allí. Para mí ese no era el fin realmente, para mí había otro fin. Pero ¿cuáles aspectos son los primordiales al momento de que nosotros vayamos otra vez a una posible reforma fiscal? ¿Cuáles son los puntos que se deben revisar, que se deben tratar para que funcione realmente en materia económica en la República Dominicana? Primero diferenciar lo que es una reforma fiscal y una reforma tributaria, porque muchas personas entienden que reforma tributaria es una reforma fiscal. La reforma tributaria solamente tiene que ver con los tributos, con los impuestos. La reforma fiscal tiene que ver con tú revisar los ingresos, los tributos, tiene que revisar el gasto y tiene que revisar la política de endeudamiento. Eso es una reforma fiscal. Entonces, a mí como economista, y es mi postura, es decir, de las primeras personas que entendía que había que ganara quien gana, que ganara en el 2024 había que hacer una reforma fiscal, y yo lo venía diciendo desde 2 años antes, era yo tengo que ser coherente. Entonces, en esa postura mía, yo decía, lo primero que hay que hacer, como dice el Fondo Monetario, vamos a revisar la calidad del gasto. Eso es lo primero. Entonces, eso es decir, de cada 100 pesos que tú estás recibiendo gobierno, ¿dónde tú lo estás gastando? Vamos a revisar esos 82 mil millones que se van al subsidio eléctrico. Vamos a revisar esos subsidios de combustible que se le dan a sectores. Las exenciones fiscales. Es decir, vamos a revisar algunas exenciones fiscales. Es decir, porque hay que mantener, si tú le diste para desarrollar una cadena de hotel o una zona franca, tú no le puede cambiar la regla del juego, pero vamos a ponerle a pagar un poquito a ellos. Es decir, porque tú tienes que entender, sentarte en una mesa de negociación y decir, mira, ¿cuál es el nombre tuyo? Leonardo, mira, tú estás produciendo tanto, yo quiero que tú que tú aportes un poquito. Claro. Entonces, vamos a revisar el gasto, vamos a revisar la nómina pública, vamos a achicar el gobierno, vamos a eliminar todas esas instituciones que son superfluas, que no hacen nada, o que son burócratas, o que otros la pueden absorber. Es decir, y me voy a reservar algunas. Entonces, y luego, después que tú revises el gasto, ahora vámonos para ingresos, antes de llegar al tema de la deuda. Entonces, a nivel de los ingresos, yo no le puedo decir a la población dominicana, al 45% de la población dominicana que pague impuestos cuando el 55% no lo está pagando. Entonces, vamos a crear y cuando hay muchos servicios, como los servicios digitales, los servicios de comunicación, que ya Donald Trump dijo que le ponga tasa a los servicios digitales. Tiene aranceles seguro. Tiene aranceles, hay que olvidarse de eso. Entonces yo digo, ven acá, el gobierno tiene que crear los mecanismos para disminuir la evasión, la ilusión y traer de la informalidad a grandes personas. Es decir, porque ¿qué es lo que sucede? Mucha gente está en la informalidad, a veces muchos porque no pueden, otros porque el sistema hasta se lo impide propiamente. Usted saca un tema de la seguridad social, poner unos empleados que se les pierde el clase ese, eso es una letanía de volver un proceso burocrático grandísimo. Entonces tú dices, óyeme, yo quiero poner los empleados, pero si estos que son tan llamados a ponérmela fácil,
me la ¿Verdad? ponen en Sí, son China. complicados. Entonces es complicado. Entonces, Pero de qué forma podemos abordar todo eso si usted dice que no es necesario hacer no. hacer Entonces, no, espérate. reformas? Yo estoy diciendo lo primero, ¿De lo qué que forma lleva. Cosa que él pudiese hacer. Entonces, y yo le agrego y ahí- luego, y yo pero le- déjame terminar la idea. Entonces, luego que ya tú revises cómo tú vas a llegar a eso, entonces, ahora ok. Entonces, ya yo optimicé mi estructura de esto en la parte de los ingresos. Entonces, yo voy a decir, ok, esta tasa del ITEVI vamos a aumentarla acá, estos impuestos que no están, vamos a optimizarlo por aquí. Pero el gasto tributario, la mayor parte del gasto tributario es ITEVI, que eso es lo que mucha gente aquí, Los como que ingresos- obvia. Ingresos tributarios. Ok, ingresos. Entonces, antes de tú decirle a toda la población, al 45% paguen, revisemos todo esto. Y luego ya vemos en la parte de política de endeudamiento, porque, ¿qué es lo que sucede? Si el gobierno no tiene ingresos, tiene que seguir endeudándose. Entonces, no podemos decirle al gobierno, Un la círculo gente quiere que le vicioso. den de todo, pero no quiere pagar impuestos, con el 55% con esa informalidad. Bueno, pero es que, Geraldo, usted mismo lo acaba de decir. Fíjese cómo se le quiso poner impuesto a Las plataformas digitales. plataformas digitales y tronó. Y aquí cuando se quiere aplicar una reforma fiscal, porque lo dijo Danilo en su momento, y lo dijo Leonel ahora cuando se quiso aplicar la reforma fiscal, Leonel lo dijo. Pero fue que el también. gobierno no la supo Leonel articular. Leonel El también gobierno dijo es que el culpable por no necesario. saber Ambos articular. coincidieron. Ambos que es coincidieron. El gobierno no la supo Entonces, articular la reforma, con el poder y la legitimidad para hacerla. No, los empresarios se opusieron. Siempre a se la van a poner los reforma empresarios. fiscal. Pero fíjate No, una cosa. aquí ningún sector, Nadie quiere ningún impuestos. Oye, no, lo sector que pasa es- quiso poner de su parte y aceptar lo que le Lo que toca. pasa es que los empresarios le dijeron al gobierno, mira, hay mucha manera de primero mejorar la calidad del gasto, primero Pero luego no cobrarle quieren reducción, impuestos, aunque evaluación, mejore lo que mejore, no y quieren luego impuestos. entran a nosotros y es natural, porque es como yo le dije a él, yo le dije, óyeme, tú estás dispuesta a pagar impuestos cuando yo me siente contigo a negociar, yo mostrarte todo lo que yo estoy haciendo, mira, yo estoy haciendo este esfuerzo por aquí, pero no al dedo mado pegárselo todo. Ahí está. Muchísimas gracias, Jesús Gerardo.